Buscamos en el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 9. Oseas 13, 9 dice: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Señor, te damos gracias, damos gloria, alabanza a tu santo nombre. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra, Señor, en esta hora. Clamamos para que tú nos sostengas con tu Espíritu Santo, Señor, nos alumbres y nos traigas tu instrucción en el nombre de Jesús. Amén. Israel, te destruiré porque te pusiste en contra mía, te pusiste en contra de quien te ayudó. ¿Dónde está tu rey? ¿Podrá salvar todas tus ciudades? ¿Dónde están los jueces que pediste cuando dijiste, dame un rey y unos líderes? Bien, aquí vemos esta parte, estos dos versos que están dentro de un anuncio que el Señor hace, donde declara una destrucción total de Efraín. Efraín representando, por supuesto, al pueblo de Israel, o lo que se conoce en la Escritura como el Reino del Norte. El Reino del Norte, para que lo entendamos muy ágilmente, eran 10 tribus que quedaron, digamos, bajo el gobierno de Jeroboam I. Cuando el reino de Salomón se divide, acontece eso, es decir, que se divide en el reino del norte y en el reino del sur. La descendencia de David gobernando Judá y Jerusalén, y la descendencia de un rey, digámoslo así, ajeno o por fuera del linaje real, que gobernaría las 10 tribus de Israel, dentro de los cuales, por supuesto, está la tribu de el pueblo de Efraín. Entonces, sabemos que se refiere, cuando habla de Efraín, se refiere a ese Israel que es el reino del norte, básicamente, como una representación, como una forma de expresar todo ese grupo de gente a cargo de esos reyes que pues dirigieron por muy mal camino a Israel, en cuanto a lo espiritual, hay que decir, por muy mal camino. Luego sí que podríamos mencionar otros de sus muchos desaciertos, pues en la parte administrativa, gubernamental, pero eso deja de ser tan importante, sino que lo importante es la parte espiritual. Entonces, ese es más o menos el contexto en el cual encontramos Oseas 13, y el capítulo 9 dice algo muy interesante, dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Esta es una versión que lo traduce de una forma muy interesante, porque nos muestra como un lamento del Señor, ¿sí? En otras versiones, por ejemplo, dice, tu destrucción vendrá, oh Israel. Pero esta quizá, la Reina Valera, es posiblemente una de las que más nos permite profundizar en el tema, porque dice, te perdiste, oh Israel. Es decir, en algún momento comenzó tu extravío, en algún momento comenzó tu error que te lleva a lo que hoy te estoy anunciando. Básicamente estoy poniéndome, digamos, en el papel un momento de Dios detrás de estas palabras proféticas en el libro de Oseas 13. Dice, te perdiste, en algún momento comenzó tu extravío que hoy te pone en esta situación que yo te estoy anunciando y que te va a terminar llevando a esta situación que yo te estoy anunciando. Como sabemos, la destrucción anunciada de Israel pues se cumplió unas pocas décadas después de que estuvo vigente el profeta Oseas, ¿sí? Cuando el rey de Asiria pues devastó la tierra de Israel y le hizo perder totalmente su identidad. Digamos, en ese sentido, Israel se adelanta
un tiempo importante a Judá y Jerusalén, que seguirían el mismo camino, pero no en manos del rey de Asiria, sino en manos del rey de Babilonia. Es decir, que esto finalmente terminó pasando, esta destrucción, esta devastación y estas, podríamos decir, desgracias en las que cayó el pueblo de Israel. Pero es interesante que el Señor usa al profeta Oseas para decirle estas palabras: te perdiste, oh Israel. O sea, en algún momento inició tu extravío, comenzaste a perderte, ¿sí? Perderse en ese sentido, pues que lo leemos aquí, tiene que ver precisamente con el inicio de un camino erróneo, ¿sí? Por la ignorancia, ¿sí? Por la maldad. Porque a nosotros, por ejemplo, nos lleva el camino del error, lo tomamos muchas veces por ignorancia. Es decir, hay un camino que está frente de nosotros que nosotros no lo consideramos malo, sin embargo lo tomamos a veces. ¿Estamos de acuerdo? En otros momentos también impulsados por la maldad, lo que hablábamos ayer, es decir, por lo malo que hay en nosotros, por el pecado que hay en nosotros. Eso lo hablamos el día de ayer con detenimiento. Pero, es decir, ¿por qué se pierde Israel? Esto hay que detenerse un momento allí. ¿Y por qué creo que de todas las traducciones, la Reina Valera en este verso quizá es la más, podríamos decir, precisa en lo que quiere decir? Lo creo porque si usted ve los versículos siguientes, el 10, le habla acerca de los reyes. Le dice: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Entonces está remitiéndose a un momento en el que comenzó el extravío de Israel, ¿sí? Un momento en el que hubo decisiones de Israel o peticiones o modificaciones al sistema que Dios le había dado, que el pueblo de Israel no pensaba que eso podía salir mal. Y esto es importante que nosotros lo vayamos poniendo hacia nuestras vidas y hacia nuestras situaciones. Es decir, el pueblo de Israel, cuando pidió rey, ¿sí?, no sabía o no vio venir que eso podría salir mal. ¿Qué nos muestra eso? Es decir, cómo el ser humano, en este caso el pueblo de Dios, Israel, se equivoca y se extravía con facilidad de un rumbo específico que debe seguir, ¿sí? Por eso en el versículo 9 dice: te perdiste. O sea, ya en el punto en el que Oseas está haciendo su ministerio y profetizando, ya Israel estaba más que perdido, digámoslo así. Estaba en una situación que ni siquiera oyó la voz de esos profetas como Joel, Amós, Oseas, que se levantaron en esos días para advertir ya la inminente devastación y desgracia que vendría sobre el pueblo. Entonces, a mí me parece un detalle de no poca importancia cuando dice te perdiste, y lo liga en el versículo 10 a esas decisiones que se tomaron, a las decisiones de pedir un rey. Cuando nosotros vemos a qué hace referencia este pasaje, hace referencia a 1 Samuel 8:5, donde vemos que el pueblo de Israel, con una, llamémoslo así, legítima preocupación de lo que acontecería con los rumbos de la nación, le pide a Samuel que les ponga rey. Si usted ve en 1 Samuel 8:5 dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Lo que distinguía a Israel hasta los días de Samuel era que era dirigido por unos jueces que tenían un rol, digámoslo así, bastante polivalente, porque eran como especie de unos jueces, sacerdotes y representantes del pueblo, ¿sí? Entonces era un rol, digámoslo así, hasta para uno, digamos, que conoce las Escrituras, un poco difícil de delimitar. Pero entonces este rol de juez que llevó a cabo Samuel era con base en el consejo de Jehová, o por lo menos pretendía hacerlo. Digamos que un juez como Samuel, que era a la vez profeta, digamos, hizo un rol de guianza del pueblo de Israel muy acertado, ¿sí? No sin errores, no sin dificultades, pero muy acertado,
Sí. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que en el caso de Samuel, sus hijos no andaban en sus caminos. Y esa es la preocupación de Israel. Mire que la decisión de Israel surgió por una preocupación que podríamos considerar más que legítima, pero la solución que pidieron no sabían a dónde los podía llevar. Eso nos deja ver casi que de una manera muy representativa lo que acontece con el ser humano en general. Es decir, el ser humano, por ejemplo, tiene preocupaciones respecto de su vida, respecto de los rumbos de su vida y los destinos de su vida. Asimismo, por ejemplo, podríamos ya generalizarlo al tema de la familia o al tema quizá de la sociedad, el país en general. Pero cuando el ser humano no tiene el consejo del Señor, aún en la búsqueda de soluciones se puede extraviar. Es bien interesante eso. Y de hecho eso pasa muy comúnmente. Es decir, la gente, muy posiblemente, las decisiones que toma de los rumbos que lleva su vida, no los considera un error. Hasta podría considerarse algo justificado, ¿sí? Algo que pretende la búsqueda del bienestar, como lo que vemos en 1 Samuel 8:5, que es lo que estamos contrastando con Oseas 13:9. ¿Sí? Claro, la preocupación ¿cuál era? La preocupación era, tus hijos no andan en tus caminos. Entonces, digamos, lo que se ha logrado se va a perder. ¿Por qué? Porque no tienen la continuidad, porque tus hijos, Samuel, y eso era cierto, ¿sí? Tus hijos digamos, no les tenemos la confianza para dirigirnos espiritualmente. El pueblo eso era lo que le estaba diciendo. Y en parte, digamos, era entendible, porque, claro, en Samuel habían encontrado un profeta respaldado por Dios que dirigiera sus pasos de una forma pues casi muy exitosa. Se destaca el profeta Samuel en ese sentido, en su rol de juez de la tierra. ¿Sí? Quizá es uno de los jueces, por no decir el más longevo ministerialmente, el más competente y el que mejor resultado le dio al pueblo de Israel en los días en los que vivió. La preocupación entonces es, ¿seguiremos así? Porque tus hijos no andan en tus caminos, entonces no podemos pensar que seguiremos por el mismo rumbo. Y ahí ya vemos, por ejemplo, que a veces eso de la revelación que pueda tener una persona, en este caso el profeta Samuel, para un pueblo, para una comunidad, para una nación, para una familia, es muy importante. Es interesante que sí que los hijos de Samuel no andan en sus caminos, pero bueno, digamos que en eso falló Samuel, ¿no? Digamos que su rol profético jurisdiccional en Israel, digámoslo así, no sé por qué derivó en que sus hijos no le siguieran, digamos, juiciosamente su legado de fe y de revelación. Pues un asunto muy parecido pasó en otros momentos, por supuesto, con el sacerdote Elí pasó lo mismo, pero eso no significaba que debían buscar una solución que removiera tanto el esquema que Dios les dio inicialmente, que era el de los jueces. Ese es un punto importante. Es decir, esa preocupación del pueblo de Israel no justificaba un desmantelamiento tan radical del sistema de jueces que él mismo había establecido, que obvio no era perfecto, pero que, digamos, era más protector del país, ¿sí? Porque esa solución que Dios les dio, lo de los jueces, era más protector que el país, ¿sí? Porque no se sometían, por ejemplo, a una monarquía que luego terminaba en lo que todas las monarquías terminan, prácticamente dictatoriales. Recordemos lo que pasó en tiempos de Acab, donde Acab le pidió a un señor que le vendiera una propiedad y no quiso vendérsela. Y Jezabel le dijo, ¿cómo se atreve ese a negarte venderte la propiedad? Déjame, yo me encargo. Lo hizo matar y todo. Vemos una atrocidad y un abuso totalmente, por supuesto, del poder, que era propio, por ejemplo, de ese, digamos, gobierno tipo monárquico que las demás naciones tenían y que Israel, digamos, veía como positivo. No era tan positivo. De hecho, las monarquías, yo digo y considero que todos estaremos de acuerdo que las monarquías tienen unos peligros enormes. Las democracias también, obviamente, pero las democracias son más protectoras. En ese sentido,
por ejemplo, las democracias nos permiten estar más protegidos contra los abusos del poder que se puedan dar. No son perfectas las democracias, pero la razón por qué Occidente, por lo menos, todo está gobernado por democracias, por lo menos en teoría, aunque hay que decir que hay unos países que ya se desmarcaron de eso hace rato, ¿no? Sí, pero si bien eso es así, Occidente se gobierna mayoritariamente por monarquías, es porque es un sistema mejor. El de los jueces era un sistema mejor, incluso posiblemente mejor que la monarquía, porque el sistema de jueces exaltaba el rol sacerdotal y del consejo que se debía buscar en Dios para la toma de decisiones a través de un rol profético, ¿sí? A través de un ministerio profético, ¿sí? ¿Tenía sus fallas? Sí, porque los sistemas que están conformados por hombres van a tener fallas porque quienes los conforman, por supuesto, tienen fallas y son los hombres. Pero era un sistema más protector, por supuesto, que el monárquico, y ese era el sistema que Dios les había dado, ¿sí? Entonces, ellos, en su intento de proponer una solución, estaban desmantelando radicalmente el sistema que Dios les había dado, y eso fue el inicio de un extravío que no terminó, digamos, de consumarse, sino hasta que ya viniera total desgracia y total disolución del pueblo de Israel, salvando algunos remanentes, digámoslo así. Hay un pasaje, por ejemplo, en el libro del profeta Amós o Joel, ahí ya me perdona un poquito el dato, que habla acerca de que el Israel completo es como un cuerpo, y van a quedar remanentes como que si se tratara de una pierna o de una oreja. Algo así quedó. Del despojo tan grande como que si en el desmembramiento de la identidad nacional quedara una oreja por allí, una pierna por allí, pero no el cuerpo unido por sus coyunturas, ¿sí? Esos remanentes, por lo general que quedaron, eran gente que pues lograron salir vencedores de todas esas catástrofes, fundamentalmente porque eran un remanente que guardaba algún celo por la identidad o alguna búsqueda de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero el resto no. Entonces, insisto, el extravío, ¿dónde comenzó? ¿Cómo lo liga Oseas? En el 13:9 lo está ligando a ese momento de 1 de Samuel 8:5 cuando se pide. La solución que estaba dando, ¿sí? Y esto pues es algo que a nosotros también nos debe hablar al corazón y al espíritu para tener precaución, porque a veces uno, y yo creo que a todos nos pasa que creemos firmemente que algo que vamos a hacer es la solución, ¿sí? Alguno dirá me divorcio, ¿sí? Esa es la solución. Otro dirá no, me voy de la iglesia, esa es la solución. Otro dice estudio esto o me voy del país, quizá hago una migración buscando un futuro mejor, o pues cambio a mis hijos del colegio, y uno, la verdad, a veces dice estoy convencido de que es lo mejor, ¿sí? Pero a veces esas decisiones son el inicio de un extravío, son el inicio de unos errores que los lleva a lo que el profeta Oseas dice en el versículo 9, dice, te perdiste, ¿sí? Te perdiste, con esa solución te perdiste, porque eso nos muestra lo fácil que el ser humano se puede perder en sus decisiones, en sus perspectivas, en sus pensamientos. Se puede perder muy fácilmente. De hecho, el ser humano ya está perdido, digámoslo así. Le pasa algo parecido a lo de Israel, ¿sí? Es decir, el ser humano está perdido. ¿Está perdido de qué? De la relación con Dios, de la salvación de su alma, ¿sí? Mire, por ejemplo, que hay un verso que nos muestra este extravío como unas tinieblas. A ver si lo ubico. Mire lo que dice el pasaje que tengo en la mente. Dice, bueno, a ver si lo encontramos, que el que está en tinieblas no sabe dónde va. A ver si lo encontramos. Y yo le pregunto, ¿dónde va usted?
¿Cuál es el destino de sus pasos? Si alguien me ayuda para no enredarme con eso, estaría muy bien. Lo cierto es que el que está en tinieblas no sabe dónde va. Es decir, ¿qué significa eso? El extravío se puede representar como una importante nube de tinieblas a nuestro alrededor, que hace que la gente no sabe dónde lo llevan sus pasos. ¿Sí? No sabe. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, si usted muriera hoy, esa es una pregunta interesante, y se la ha hecho a cantidad de gente, de dentro de la iglesia y por fuera de la iglesia. ¿Sí? Yo le pregunto, si usted muriera hoy, ¿a dónde va? No sé. Gracias Guido. Juan 12, ajá. Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Mire qué maravillosa la palabra, porque yo para no perderme necesito la luz. ¿Estamos de acuerdo? Eso necesito, para no perderme. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Quién era esa luz? Era Cristo. Aún por un poco estaría con sus discípulos. ¿Sí? Por eso es que en el tiempo de Cristo, digamos que la mayoría de sus discípulos se mantuvo en el proceso, con todo lo que pataleaban para salirse. Recordemos que por ejemplo, los hijos de Zebedeo en algún momento pidieron tronos, pidieron autoridades. Eso era un extravío. Ellos no lo veían así. Otros, los hijos del trueno, también que les pusieron el apodo, ¿sí? Les pidieron que lloviera fuego sobre una región, una aldea, porque no recibieron la palabra de Cristo. Ahí se estaban perdiendo. Pedro le dijo, no, Señor, que nada de eso que vas a ser entregado en manos de los gentiles y de los judíos y vas a ser condenado y juzgado, que eso no te acontezca. Todo eso eran errores, todo eso eran extravíos, todo eso eran decisiones. Lo que pasa es que ellos no podían decidir. ¿Sí? Y la luz estaba cerca, y la luz decía qué se tenía que hacer. ¿Sí? Aún por un poco está la luz entre vosotros. Ese consejo profético, digámoslo así, que el Señor pretendía establecer en el tiempo de los jueces, que era siempre con base, digamos, en un vínculo profético para darle consejo, era esa luz, que quizá no alumbraba con tal fuerza como la de Cristo, sin duda que no, pero que sí alumbraba con la suficiente fuerza para que en el pueblo se hiciera la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y no llegara un rey que, digamos, fuera influenciado por su mujer, qué sé yo, amonita, o edomita, lo que sea, y se desmarcara de la sincera fidelidad al pacto y los mandara a todos, y luego que quedaban básicamente a merced de las decisiones de uno solo. ¿Sí? Entonces eso hay que entenderlo. Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. Esa luz es la que nosotros debemos buscar cuando vamos a tomar decisiones y en nuestra vida en general. ¿Sí? Porque si no, es muy fácil perderse. Mire lo que sigue. Para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces yo le pregunto, ¿usted a dónde va si se muere hoy? Dice, no, ahí acaba todo, dirá alguno. Hermano, se acaba todo ahí. Perdóname, no importa lo bien que te portes o lo mal que te portes, ni siquiera importa quién tenga la razón, digamos, todo esto se vuelve muy vano. ¿Sí? No sé si estés contento con ese estilo de vida y con esa perspectiva y esa cosmovisión en la que todo pues tiene tan poca importancia como para que esta vida ya, acabe allí. La Biblia no nos enseña eso, la Biblia es una antorcha. Dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿A cuál se refiere? Esa es la Escritura. La Escritura no nos habla de que ahí acaba todo. ¿Sí? Por eso el rico se levanta y ve a Lázaro. En el Hades abrió sus ojos estando en tormentos. ¿Sí? Abre sus ojos estando en tormentos, en el Hades. Entonces, digamos que usted acepta la verdad bíblica o la luz de la palabra respecto de lo que pasa después de la muerte. Entonces le pregunto, ¿a dónde va? Si su respuesta es no sé, usted está en tinieblas. Y es sorprendente
sumamente preocupante que mucha de la cristiandad no sabe a dónde va. Y hablo del protestantismo como algo de lo que debemos preocuparnos porque pues yo creo que nosotros encajamos en la corriente evangélico protestante, ¿sí? Pero el católico, es decir, que menos, ¿sí? Yo he hablado con católicos, quién sabe, ¿no? Ya veremos, Dios decide, ¿sí? No sé qué, pues a veces, no sé, si habrá eso, preguntan, yo he tenido conversaciones, si habrá eso, o sea, es unas tinieblas tremendas, unas penumbras espirituales tremendas. Pues le cuento esto, así como se ignora a veces el destino eterno, el cual quizá es el más importante, la gente no sabe sus decisiones a qué lo pueden llevar. El perderse en esta vida es grave, pero el perderse eternamente es algo peor. Por eso la Biblia nos dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda y por eso envió a su Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda. Entonces a esto tenemos que darle, digamos, dos ámbitos de entendimiento. El primer ámbito de entendimiento y el más importante es el de la parte eterna, ¿sí? A eso es para lo que Cristo fue enviado. Él es la luz del mundo, aquella luz verdadera, dice el apóstol Juan, ¿sí? El apóstol Juan dice de una forma muy interesante esto, y resalta esa condición que se ve en Cristo. Mire, en Juan 1:8, ¿sí? Pero desde el 7 para cogerle un poquito de ritmo e inercia al tema. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Atención, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está hablando de Juan el Bautista, que precedió el ministerio de Cristo, pero luego habla de la luz que es Cristo. En el 9, Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ojo a esto, pero hay que darle un sentido del potencial, es decir, que puede alumbrar a todo hombre. Cristo puede alumbrar a todo hombre, mejor que un sistema, por ejemplo, de jueces, y por supuesto mucho mejor que el monárquico, y por supuesto mucho mejor que el que podemos llamar democrático. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y Juan lo estaba anunciando, Juan el Bautista lo estaba anunciando. Aquella luz, esa es una forma de entendimiento que tenemos que tener de Cristo en las vidas nuestras. Es la luz. Él es el que hace que usted no se pierda en sus decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Él es el que hace que usted no se pierda, no se equivoque en lo que, en cómo espera que vayan los rumbos de su vida. ¿Sí? Él lo dice. Él nos enseña, ¿sí? Él, por ejemplo, nos saca de ese limbo o de esa ignorancia que a veces se tiene acerca de lo que está detrás, después de la muerte, ¿sí? Cristo fue el que habló, por ejemplo, del Gehenna, que es el infierno, en un lenguaje, digamos, representativo de las llamas del infierno, un basurero. Sí, el Gehenna era un lugar físico en los tiempos de Cristo, que es el valle que queda entre el Monte de los Olivos y el Monte del Templo, y ese era un lugar que se convirtió, digamos, tradicionalmente en un basurero en los tiempos de Cristo, y se quemaban allí los desechos y todo. Entonces, cuando él hablaba del Gehenna, en la mente de los discípulos era una representación de un lugar así, pero espiritual. ¿Sí? Y él hablaba de eso. ¿Sí? Él fue el que dijo, por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar ciego en la vida que con los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Sí? Entonces, ¿él qué está haciendo? Él está haciendo luz a las personas en ese sentido.
para que nosotros no, digamos, los que seguimos su voz, los que seguimos su palabra, los que nos dejamos alumbrar por él, no podemos ignorar. Por eso es que las religiones que no exaltan la palabra del Señor, es decir, el cristianismo católico y todas las demás formas en las que la palabra no tiene un papel central, forma gente supersticiosa e ignorante. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no saben, no tienen luz sobre lo que Cristo habló. Entonces no saben qué esperar. ¿Sí? Pero entonces Cristo habló de todo eso. Habló del reino de los cielos, del siglo venidero, ¿sí? Habló de todo eso. ¿Para qué? Para que quienes nos exponemos a Él no estemos en tinieblas. Ya luego tendremos que ver si aún con luz nos decidimos extraviar. Eso es bien interesante, ¿sí? Pues podría ser que haya gente que aún con los conceptos de la palabra escoja extraviarse. Por eso hay gente, por ejemplo, que de forma muy llamativa, a pesar de que escuchan la palabra del Señor, toman decisiones que los extravían y los pierden y los hacen construirse, pues, les hace sembrar para cosechar amargamente. ¿Sí? Es interesante. Jóvenes, por ejemplo, adultos, de todo se ve. ¿Qué han oído? Saben. La antorcha ha sido, digamos, como quien dice, se la ha acercado la antorcha, pero deciden seguir, por ejemplo, en su conducta pecaminosa, en su conducta engañosa, ¿sí? Siguen allí, o sea, no le ven problema. Y eso, la única forma de entenderlo es, pues no tienen la fe para creer lo que se está hablando de parte del Señor, y obviamente no van a ver a Cristo como aquella luz verdadera. No es que estén perdidos, no es que se van a perder, están perdidos y cada vez se extravían más en sus caminos. ¿Qué hacemos por esas personas? Pues orar para que el Señor les muestre, para que el Señor los guíe al arrepentimiento, por los medios que Él considere correctos y justos, por los medios que Él, pues sin violar la soberanía personal, porque Él eso nunca lo va a hacer, pues los lleve. ¿Sí? Pero aquí, es decir, vemos en la función de Cristo como aquella luz verdadera que nos alumbra, dice aquí, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hoy, lo que continúa diciendo es escalofriante. Leamos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese es el problema del ser humano en general. Es decir, ¿por qué nosotros llamamos al arrepentimiento y a la reconciliación? Porque el cristiano, a partir de las Escrituras, hace un llamado a la reconciliación. ¿Sí? Porque cualquiera dice, no, es que yo no veo cuál es el problema. Si yo no he peleado con nadie, yo soy peace and love, como dicen, ¿no? Hay movimientos así, ¿sí? Yo soy incluyente, yo soy progresista, no hay que polarizar tanto. Entonces, claro, uno como pastor, digamos, queda como en un rol de polarizar a la gente, entre los que se salvan, entre los que se pierden, entre los salvos, entre los justos, entre los injustos, entre así. Entonces queda uno como que polariza, pero no es eso. Lo que pasa es que la luz estaba en el mundo y vea lo que dice. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso el mundo está extraviado, perdido. El mundo en general no tiene otro destino más que la desgracia terrenal, ¿sí? A veces pretendiéndose buscar el mejor de los resultados. Por ejemplo, esto pasa mucho en las democracias también. Dicen, ese es, le dicen al candidato, ¿no? Por ejemplo, y ponen y creen que vienen las soluciones a través de esa persona. Y a veces son engañados, porque los candidatos no se muestran como son a veces. Lo grave es a veces cuando se muestran como son y aún así les votan, ¿sí? Y dicen, ese es, con él, sí, ahora sí llegó el cambio, dicen. Mejor dicho, ¿sí? Y a veces esos perfiles así, que gozan, digamos, como especie de un liderazgo que la gente sigue,
desde la irreflexividad, ¿sí? Una vez puestos, le hacen más daño y los alejan más al país de lo que querían lograr, de lo que querían buscar. Porque sí, claro, no hay ninguno perfecto, pero hay unos mucho más malos que otros y hay unos mejores que otros, ¿estamos de acuerdo? Y por lo general, el candidato que mejor resultado le puede dar es quizá el que más cerca del consejo de Dios esté. Así es, de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? El que más cerca del consejo de Dios esté. Podría ser, ¿no? Podría ser. Aunque todo eso puede darle vuelta rápidamente para dejar decepcionados a todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces la gente dice, la solución está allí, ¿sí? Y no está allí. ¿Sí? La solución está en tal persona y no está en tal persona. La solución está en tal decisión que voy a tomar y no está en eso. ¿Sí? El mundo no le conoció. Entonces, este mundo marcha, digámoslo así, esta es la forma más clara de decirlo, marcha en su error, ahondando más en su desgracia, porque ya está extraviado y de ahí, digamos que de ahí es muy difícil volver, a menos de que la palabra de Dios lo alcance, como en este caso acontece para ustedes el día de hoy en muchos momentos, y dé la vuelta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama arrepentimiento, para que entienda cómo es el asunto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Esto significa, es decir, ya estaba la luz. Por eso quien quiere buscar al Señor lo puede hacer. ¿Sí? Y eso precisamente dice Oseas 13:9. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Toca volver al Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, el mundo no le conoce y se digamos, se cava una fosa más profunda en su extravío, buscando las soluciones de todo orden, económico, moral, todo. Se cava más hondo su hoyo, ¿sí? Esa es la verdad. Ojalá el Señor, pues apelo a que su Espíritu Santo nos alumbre y nos haga discernir todo esto que estoy hablando en lo que vemos cotidianamente. Dice, el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿ya recibió usted aquella luz verdadera? Eso no es lo mismo que recibir a Cristo, señores, porque hoy se confunde mucho eso. Es decir, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? No creen en nada, no reverencian la palabra del Señor, no. A Cristo hay que recibirlo en su rol de darnos la verdad, el amor de la verdad para ser salvos, su luz. Entonces yo podría preguntar un poquito más preciso, ¿ya recibiste aquella luz verdadera? ¿Sí? Que es la que te dice para dónde vas, que es la que te dice tu destino eterno, y si eres juicioso y te acercas, incluso te puede decir a dónde te llevan tus pasos en esta vida terrenal. ¿Sí? ¿Ya lo recibiste? ¿Ya oras tú para tomar decisiones? La palabra del Señor es algo central para ti, para decantarte moralmente, por ejemplo. Ese es un tema importante. Porque si la palabra del Señor para usted no es su faro moral y su faro de información de la verdad, usted no la ha recibido. ¿Sí? No la ha recibido. Se supone que quienes estamos aquí, ustedes y yo, pues salvando por supuesto uno que otro caso, pues estamos acercándonos a ese faro que es la palabra del Señor. ¿Sí? Eso es recibir la luz. Ya luego veremos que sí que hay gente que aunque viene, no sé por qué inexplicablemente sus caminos no cambian. Y ellos siguen siendo la autoridad de su moralidad. Y ellos siguen decidiendo qué camino toman y a qué dedican sus miembros y hacen lo que quieran. Pues está bien. Mi responsabilidad termina ahora en unos 15 minuticos, ¿sí? El resto sigue usted, ¿estamos de acuerdo? Pero se supone que quien recibe la palabra, recibe la luz, se expone a ella y ésta se vuelve la que dirige el paso
ahorita, en las decisiones de la semana, en las decisiones del mes, en las decisiones más trascendentales y por supuesto en aquella decisión más importante que es que recibir la luz hace lo que dice aquí el pasaje, dice, mas a todos los que le recibieron, a aquella luz verdadera, a los que creen en su nombre, ¿cree usted en el nombre del Hijo de Dios? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que hace que tengamos vida eterna, ese nuevo nacimiento, eso que somos engendrados por voluntad de Dios, por haber recibido esa luz verdadera. ¿Sí? Entonces, dicho esto, volvemos a Oseas. En Oseas 13 dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Es decir, lo que le está diciendo es, esa decisión del rey, te precipitó más al extravío. Te precipitó. Ya no te puedo alcanzar, básicamente. Y no porque el Señor, digamos, esté limitado en algo, sino porque sencillamente pues la justicia de Dios también tiene sus rieles y ella no se va a detener. ¿Sí? ¿Dónde está tu rey para que te guarde de todas tus ciudades? Ese rey que pediste en 1 Samuel 8:5, ¿dónde está? Y tus jueces de los que dijiste, dame rey y príncipes. Eso era quitando el consejo de Jehová a través de los roles proféticos que él le había entregado y poniendo los reyes, el consejo del Señor. Por eso uno yerra, pero muy, muy peligrosamente, cuando uno desoye, podemos decir, la voz de Dios y la cambia por el consejo del amigo, por el consejo de aquella persona que lo pretende a uno, que pues a veces vemos estos cortejos, ¿no?, que están fuera, que uno puede exponerse afuera. Y dicen, no escuches, vamos, divirtámonos. La vida es para esto, la vida es una sola, vamos. ¿Sí? No lo escuches, que vas a estar con esa forma de vida tan aburrida. No, divirtámonos, vamos, hagamos todo eso. Sí, la vida se pasa. Y entonces vemos los jovencitos, por ejemplo, enfrentando eso, los adultos en general, todos. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? Se está poniendo delante de ti una voz que segurito te extravía, seguro te extravía. ¿Sí? Luego entonces la vida de las personas es muy mala en gran medida por eso. ¿Sí? Porque claro, ellos creían que iban por buen camino, creían que estaban tomando una buena decisión, ignorando el consejo de sus padres, por ejemplo. Creían que lo estaban haciendo bien, creían que no tendría una consecuencia tan grave desatender esa voz del papá, de la mamá. No lo vieron tan grave. Y la vida se comienza a complicar, bueno, todas esas cosas. Luego, si es honesta, la persona dice, yo me equivoqué tomando esta decisión. Sí, me perdí en mis pasiones, en mi inexperiencia, me perdí. Sí. Cuando esas cosas pasan, es saludable, digamos, para formar en uno esa prudencia que hace que cuando uno va a dar los siguientes pasos, pues entienda. Mire, es interesante, pero esto del extravío es bien interesante porque el Señor nos provee un liderazgo espiritual que tiene el potencial de mantenernos en el camino o también de extraviarnos. ¿Sí? Y Él, así se los digo, es decir, muchas veces la gente no sabe lo que está haciendo cuando decide ciertas cosas que en un futuro van a hacerle tomar distancia con el consejo de Jehová y con la gente que va en el propósito de Dios. Porque la iglesia es eso, es decir, ¿por qué dice la palabra sujetaos a vuestros pastores? No, pero se lo complemento tal cual como lo dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Porque en las decisiones en las que uno por lo general no se sujeta, hay un enorme potencial de extravío. Es decir, uno toma un camino, no lo ve tan malo, al principio parecemos que vamos juntos, usted y yo, en el propósito de Dios, y junto con la comunidad vamos aquí, porque nosotros somos de los que le recibieron, le recuerdo.
¿sí? A Cristo, a su luz. Entonces parece que vamos juntos, pero llega un momento en el que, como si se tratara de una autopista que tomó su salida hace rato, se separa. Y hay gente, por ejemplo, que empieza tomando decisiones apresuradas, imprudentes, que no son aconsejadas por la palabra, y luego terminan, por ejemplo, se ve sin ministerio, sin devoción, sin disciplina al Señor, prácticamente ya desmantelados de lo que alguna vez fue su pretendida identidad de cristianos, todo por algunas decisiones. Ahí les dejo ese dato, ¿sí? Si eso decimos de los que están cerca, o por lo menos de quienes quieren estar, ahora el potencial del error o perderse es muy grande por fuera de ese ámbito, por supuesto. Por eso aquí le dice el Señor a su pueblo, dice, te perdiste, oh Israel. Pero también hay una palabra interesante, mas en mí está tu ayuda. Si tú vuelves, si tú te arrepientes, si tú recuerdas aquella luz que te dijo que lo que estabas haciendo estaba mal y que lo que estás haciendo está mal y que vas por un mal camino y que si mueres en tus pecados, ¿sí?, no podrás recibir pues la sustitución en Cristo, ¿sí? Y que tu vida va a un precipicio, digamos, ¿de qué? De que todo lo que persigues no va a mantenerse en pie para darte las satisfacciones que quieres, ¿sí? Si usted toma en cuenta eso y vuelve, pues aquí está el Señor para ayudarlo, ¿estamos de acuerdo? Y para hacer lo que pretende que sea para cada uno de nosotros, ese consejero, esa luz, esa dirección. Por eso uno, pues digamos, debe acompañar sus decisiones con oración, pues precaución, ¿sí? Oír la voz de la gente que a veces el Señor pone alrededor de nosotros. Si aquellas voces uno las ve a la luz de la palabra apropiadas, prudentes, pues uno tiene que, ¿sí?, uno tiene que oír, ¿sí? Ahí la clave es tener la palabra, digamos, morando dentro. Y eso es algo, por ejemplo, esa es la razón por la que uno insiste en la lectura de la palabra. Digamos que usted y yo, por ejemplo, somos diferentes, porque yo leo la palabra para digamos, un rol, un desempeño ministerial, para enseñarla. Pero muchas personas tienen que leer la palabra, probablemente no para enseñarla, sino para que la palabra more en ellos y cuando venga el momento de la decisión estén claros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué paso no vamos a dar? Porque yo no quiero perderme de mi ayudador, de mi Dios. Sí, yo no quiero extraviarme en mis decisiones y por supuesto no quiero que mi alma se pierda. Vamos a orar.